Buenas noches, me presento nuevamente con ustedes. Soy el doctor Francisco Alejandro López Jiménez, soy anestesiólogo, laboro en el hospital, en el Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial. Ahí estamos a sus órdenes y agradezco la invitación que me hacen para platicar lo que hacemos frecuentemente, por no decirlo todos los días, y desde hace algún tiempo. El edema cerebral y el paciente con cráneo hipertensivo es una situación muy común en las unidades de cuidados críticos y en quirófano también. O sea, con mucha frecuencia vemos el paciente con patología sistémica, básicamente trauma, otras patologías, como ya mencionaron previamente, se pueden acompañar de hipertensión intracraneal y edema cerebral. El tratamiento, para hacer, como en todo, cualquier abordaje que hacemos a un paciente, para dar tratamiento tenemos que hacer diagnóstico. No voy a hablar, no voy a ahondar en las causas, es una clasificación entre primarias o intracraneales y secundarias o sistémicas, donde llama la atención, aunque no es algo, el trauma craneoencefálico finalmente es una parte de una enfermedad sistémica, la enfermedad del trauma. No vamos a ahondar en las patologías que ya presentó de manera muy puntual con casos clínicos. Y con este esquema muy sencillo, como el edema cerebral, que no siempre se acompaña el edema cerebral con aumento de la PIC, y vamos a hablar ahorita por qué no todos los edemas cerebrales los manejamos en el transoperatorio. Pero ya que se presenta esta situación de aumento de la presión intracraneal, de ese espacio que no se puede distender, y una vez que agota los mecanismos compensatorios, la llamada complianza cerebral, hay una disminución de la perfusión y daño neuronal. ¿Cuál es el tratamiento de esto? Pues restablecer, así de sencillo y no es mala respuesta, pues restablecer la perfusión, con lo que implica el aporte de oxígeno, nutrientes y glucosa, que el tejido cerebral no tiene una reserva significativa, no tolera la falta de estos dos elementos. Este es el peor escenario que nos podemos encontrar en quirófano. ¿Qué es lo primero que nos dice el neurocirujano? ¿Cuál es la indicación médica que nos da? Manitol, ¿no? Y no, o sea, como que es un acto reflejo ya del compañero, muchas veces bien indicado, pero a lo mejor esta situación catastrófica para el paciente, a todas luces, se resuelve con el ABC. A lo mejor les pongo un caso clínico, a lo mejor hicimos nuestra valoración preanestésica, el paciente no tenía datos de cráneo hipertensivo, vemos la imagen de resonancia y era, por decirle, un meningioma pequeño. Se posiciona el paciente, se hace la craneotomía, empezamos a notar cambios y a la hora que abre la dura madre nos encontramos con esta imagen terrorífica. Algo tan elemental como la oxigenación, la ventilación, mantener los niveles de CO2 en niveles normales, el empleo de agentes anestésicos adecuados. A lo mejor si dimos la indicación de que pusieran en 0.8 el CAM del halogenado y quien nos acompaña puso 8 de volúmenes por ciento de Seborane, o a una situación frecuente, una mala posición, esto puede ser, y lo hemos visto, con drenaje venoso comprometido, un paciente mal posicionado con una rotación extrema que por comodidad del cirujano baja la cabeza y pues, sencillamente se va congestionando el cerebro, y con maniobras muy simples y elementales, antes de iniciar con la administración de fármacos que son potentes para bajar algunos tipos de edema, y que si los empleamos podríamos empeorar este estado clínico si no nos damos cuenta de que esto es por cosas muy básicas del ABC. Ya se comentó esto. Esta es una
una buena clasificación para fines de aprendizaje, de enseñanza, pero finalmente se montan, concurren estos dos tipos de edemas siempre, o muy frecuentemente. Ya se dio la definición de edema, este equilibrio del agua entre los diferentes compartimentos del cerebro se debe hacer de manera muy estricta porque no tolera inflamación como en cualquier otro órgano o en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces esta regulación de solutos y agua implica un alto costo energético para mantener la integridad de las membranas, desde la membrana celular hasta las células que forman la barrera hematoencefálica. En el contexto de trauma, que es donde hay más estudios y además por la frecuencia y por el valor, el costo más bien, tanto en lo humano como en recursos, que es el manejo de estos pacientes, me voy a enfocar inicialmente a esto. Hay, digamos que, dos grandes marcadores de pautas, que es los americanos, los norteamericanos y los europeos, pero coinciden en la mayoría de sus lineamientos y en sus guías del manejo del paciente con edema cerebral por lesión traumática. Los que están, si no en controversia, no alineados con un abordaje diferente para el manejo de la lesión cerebral traumática, es lo que conocemos como el concepto de Lund, que se genera en Suecia, en el Hospital Universitario de Lund, y que, a diferencia de la Fundación para el Trauma Cerebral de los americanos o los europeos, que ellos hacen énfasis en mantener la presión de perfusión cerebral, incluyen la osmoterapia como piedra angular del manejo de la PIC. Ellos manejan otros conceptos que ahorita vamos a comentar. Finalmente, el objetivo de los dos es evitar el daño neuronal. La osmoterapia no es nueva, y yo creo que la mayoría de los anestesiólogos estamos familiarizados con el uso de manitol, nos da mucha seguridad, mucha confianza usarlo. Pero también como osmoterapia tenemos la utilización de soluciones de cloruro de sodio hiperosmolares. El cloruro de sodio hiperosmolar se empleó inicialmente como un expansor, como un reemplazo de volumen en pacientes con shock hemorrágico. Y ya se ha usado en pacientes pediátricos también con buenos resultados. Finalmente, los dos son muy efectivos para bajar de manera inmediata la presión intracraneal, pero su efecto es transitorio y ahorita lo vamos a comentar. Esta osmolaridad del manitol es suficiente para crear ese gradiente a través de la barrera hematoencefálica, y de esa manera extraer el líquido del parénquima cerebral o del intersticio cerebral hacia el espacio vascular. Son las dosis que se sugieren a bolo. Se excreta por orina sin cambios, tiene un metabolismo mínimo, no se acumula en tejidos. Esto es algo que ahorita lo vamos a cuestionar nosotros mismos. Mejora la microcirculación, o lo vamos a comentar por qué, y al mejorar la microcirculación se le dan estas propiedades de barrer los radicales libres. No todo puede ser perfecto, se asocia a esa expansión brusca de volumen. Esto vale también para la reducción fisiológica hiperosmolar. Ahí puede haber falla cardíaca con edema pulmonar, falla renal. Este es potentísimo diurético, entonces vamos a tener alteraciones electrolíticas. Y este efecto de rebote es una de las situaciones que nos hacen, que nos limitan el uso del manitol para
como, digamos, como medida única, que no se usa así, para manejar la presión intracraneal elevada y el edema cerebral. Incluso dosis repetidas y este efecto de rebote se asocia a mala evolución neurológica. Que nos sirva este dibujo de la barrera hematoencefálica, este esquema. Se establece, llega aquí la sustancia hiperosmolar, el mannitol, y que es lo primero que deshidrata la célula endotelial y el eritrocito. Posteriormente crea este gradiente a través de la membrana, el intersticio pierde líquido hacia el espacio intravascular y así hasta que llega a la neurona, igual el agua se mueve a favor de ese gradiente. El coeficiente de reflexión, lo que nos dice es la facilidad con la que una sustancia atraviesa las membranas celulares. Cuando es libremente permeable tiene un valor de 0, cuando es impermeable tiene un valor de 1. Y aquí nos encontramos con el primer inconveniente del mannitol. La barrera hematoencefálica no es completamente impermeable. Estamos hablando de barrera hematoencefálica intacta, 0.9. Y dicho sea de paso, hablando del cloruro de sodio, ni el sodio ni el cloro pasan por las uniones estrechas y es completamente impermeable esta solución. Aquí empezamos a encontrar ya una ventaja de la solución fisiológica hiperosmolar. ¿Por qué lo usamos? Además de que depleta, más bien esta depresión del volumen cerebral lleva consecuencias hemodinámicas, aumenta el volumen circulante, esto hace que disminuya el hematocrito, mejora la microcirculación al disminuir la viscosidad de la sangre y el efecto también de osmolar sobre el eritrocito hace que disminuya de tamaño y se pueda adaptar mejor a la microcirculación y pueda circular, pueda favorecer la oxigenación. Además, induce una disminución de la producción de líquido cefalorraquídeo y vasoconstricción cerebral con la consiguiente disminución del volumen circulante. Son muchos efectos benéficos que estamos mencionando del mannitol. A toda acción que hacemos hay que monitorizarla, hay que vigilar qué efectos tiene y además qué otras consecuencias puede tener esta acción terapéutica. Hay que evitar que la osmolaridad plasmática suba a más de 320, porque un aumento de la osmolaridad por arriba de estos valores se asocia a la falla renal. Es suficiente un gradiente de 10 miliosmoles para que haya un flujo de líquido. Esta brecha osmolar, que no es más que la osmolaridad medida menos la osmolaridad calculada, que así es como la calculamos, debe ser menor de 55. Esta brecha osmolar nos habla de una manera orientadora de la cantidad de mannitol que hay en el sistema intravascular. Los efectos de la solución salina hipertónica son muy parecidos al mannitol, con la diferencia de que es menos potente como diurético, entonces nos puede mantener mejor la hemodinámica del paciente. Está bien indicado en pacientes que entran ya con pérdida hemática, es un excelente expansor de volumen, independientemente de los efectos que estemos buscando sobre la presión intracraneal, si así fuera el caso, pero tiene algunos inconvenientes. Al ser tan hipertónico puede provocar flebitis y datos de trombosis local, lo que nos obliga a instalar un catéter central, que seguramente en el paciente crítico en algún momento se lo teníamos que poner, si no es que ya existe. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Incrementar a 5 miliequivalentes por litro aproximadamente una hora, con un rango terapéutico de sodio entre 145 y 155 miliequivalentes por litro. Al 3%
equiosmolar con el manitol al 20, entonces podemos tener una idea más o menos y ahí los estudios que existen comparando habitualmente son en estos rangos de concentración. ¿Cómo se utiliza con bolos de 250 hasta 500 mililitros de la solución hipertónica? Ya habíamos comentado, no todas las medidas terapéuticas son inocuas, y en este caso la acidosis hiperclorémica, que frecuentemente la vemos en el paciente neuroquirúrgico, porque utilizamos habitualmente cloruro de sodio fisiológico al 0.9%, entonces lo esperamos y lo podemos manejar. Y igual que con el manitol, la sobrecarga de volumen en un paciente con una reserva cardíaca limitada, pues nos lleva a edema pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva y edema pulmonar. La otra consideración es la posibilidad, porque está descrito, de que haya la mielinolisis pontina central. Esto se asocia al incremento súbito del sodio, pero hay pacientes susceptibles, pacientes que previamente tenían ya niveles de sodio bajo, con factores de riesgo como alcohol y desnutrición. Por el intercambio iónico se asocia a hipocalemia y habrá que estar reponiendo, también falla renal. Y la deshidratación no es por un efecto diurético directo de la solución hipertónica, sino por la liberación del péptido natriurético auricular. Ese indeseable efecto de rebote sucede que es a la hora que se cesa la infusión o los bolos de manitol, que dicho sea de paso también, a la misma dosis cada vez son menos eficientes en controlar la PIC, hasta que llega un momento en que no funcionan y ya se está estableciendo este efecto de rebote, aún en presencia de manitol en el sistema. También se ve con la solución hipertónica, pero es más evidente con el manitol. De entrada ya era permeable en barrera hematoencefálica normal, imagínense una barrera hematoencefálica dañada. Hay manitol ya en el tejido cerebral, y no solo la inversión del gradiente, la célula deshidratada desde el endotelio hasta la neurona, empiezan a recuperar agua para establecer su equilibrio osmótico. Entonces, esta reversión del gradiente más la presencia de manitol o solución fisiológica ya extravasada, ya fuera que ya cruzó la barrera hematoencefálica, es lo que explica este efecto de rebote, y se han observado elevaciones de la presión intracraneal incluso superiores a las previas antes del inicio del tratamiento. Ahí, este estudio dice que el manitol presenta más francamente rebote, y la solución salina, datos no concluyentes. ¿Cómo lo usamos? En bolo el manitol con dosis de 0.25 a 1 gramo. Si tenemos monitor de PIC, que no es lo habitual en quirófano, a menos que nos los bajaran de terapia y lo instaláramos, que si ya va a entrar a cirugía, la verdad nos estorba más de lo que nos puede ayudar, pero la idea es utilizar la mínima dosis con el mayor efecto. Así es como podemos escoger, pero es recomendable iniciar con dosis bajas, 0.25. Dosis máximas 2 gramos por kilo por dosis, es una dosis excesiva. Yo creo que estos son los casos que llaman situaciones extremas. Por ejemplo, la terapia de Lund, que había dicho que no utiliza manitol más que en situaciones extremas, ya una herniación evidente. Está la comparación que hacemos de la osmolaridad. En la solución salina hipertónica al 3%, 1 a 2 mililitros por kilo por hora, o bolos de 250 en 30 minutos. Aquí lo que marca la pauta es el estado hemodinámico del paciente. Tiene una respuesta simpático-mimética muy intensa que puede resultar perjudicial si estamos en una patología que tiene la barrera hematoencefálica rota, como el trauma, que es el caso que estamos comentando. Un aumento de la presión arterial media pues va a incrementar el edema cerebral por el mecanismo hidrostático. Entonces, eso limita la velocidad de infusión, es lo que nos va marcando la pauta de la velocidad de infusión del bolo de la salina hipertónica.
que habíamos comentado, de preferencia por una vía central. El efecto es inmediato en la hipertónica, en la solución salina hipertónica, y comparado con el manitol, el efecto sobre la PIC 15 minutos, el efecto diurético del manitol persiste. Esto es lo que nos puede comprometer la hemodinamia del paciente, o sea, si no estamos pendientes de la reposición de volumen, podemos modificar la presión arterial media hacia abajo y empeorar la situación, el daño inicial, y lo que queremos evitar, el daño secundario, lo estamos perpetuando o lo estamos iniciando. Entonces, esa es una consideración que tenemos que tener con el manitol. Igual en este estudio, en pacientes nuevamente con catéter, con conductor de PIC, se compara el manitol con la hipertónica salina al 3% y muestra mejor control la solución hipertónica salina. A lo mejor las guías clínicas se van a modificar pronto, en el sentido de que sea primera elección la salina hipertónica y no el manitol. Tiene alteraciones sobre la coagulación también el manitol cuando se compara. Esto es un estudio in vitro y se valora con tromboelastógrafo y es mejor la calidad del coágulo con la solución hipertónica que con el manitol. Y si vamos a entrar a una cirugía extensa, una cirugía de descompresión, de evacuación de un hematoma, pues yo creo que hay que considerarlo. Finalmente, cuando las medidas farmacológicas fallan y hay una PIC persistentemente alta, ya con datos por nuestra monitorización que vamos a hablar ahorita, una situación ya crítica, la descompresión quirúrgica alivia esta situación, obviamente. El drenaje de líquido cefalorraquídeo por ventriculostomía, craniectomías amplias en los edemas hipóxico-isquémicos, que es global, o las evacuaciones de las lesiones con efecto de masa, hematomas, sobre todo, que además del efecto de masa, todas estas sustancias proinflamatorias y que inician esa cascada de vasodilatación, que si no se evacúan, pues están perpetuando e incrementando el edema perilesional. Finalmente, los objetivos del manejo, del tratamiento de la PIC, es llevar al paciente en normo. La saturación venosa yugular, como lo vamos a comentar ahorita, es un monitor que podemos tener en quirófano, que no estamos tan habituados los anestesiólogos, pero lo podemos poner fácilmente, rápidamente, sobre todo si ponemos catéteres centrales, y garantizar la oxigenación y una buena ventilación, que implica no provocar vasoconstricción con hipocapnia, ni la vasodilatación aumentando o hipoventilando al paciente. Este concepto de Lund choca con las ideas con las que nos habíamos formado y que manejamos nuestros pacientes, de mantener presiones de perfusión cerebral altas o suficientes para mantener la presión de perfusión cerebral. Esta estrategia, a diferencia del objetivo de presión de perfusión o de presión intracraneal, que es lo que hacen los americanos y los europeos, bueno, los suecos son también europeos, pero están medio desalineados. El objetivo es el manejo del volumen intracraneal. Ellos parten, sabemos, eso se sabe, está bien documentado, que después del trauma grave, la barrera hematoencefálica hay un daño generalizado de la barrera hematoencefálica y el mecanismo de autorregulación está perdido. Quiere decir que el flujo o el movimiento de líquidos
que en una barrera hematoencefálica normal está mediada por la presión osmótica, se pierde. Atraviesa libremente el sodio y los demás solutos al espacio, al intersticio cerebral, y entonces el movimiento del líquido queda controlado solo por la presión hidrostática y la presión oncótica. ¿En qué se basa esta terapia del LUM? Pues en controlar la respuesta simpática del paciente, en hipotensar prácticamente al paciente. Hipotensar, ellos postulan que presiones de perfusión de 50 milímetros de mercurio son suficientes para garantizar la perfusión y para evitar el edema hidrostático que se podría presentar si elevamos la presión de perfusión cerebral. ¿Y cómo lo hacen? Con beta bloqueadores, con alfa agonistas, ya están usando ahora la DEX. La otra manera de modificar el volumen intracerebral es con dosis bajas de tiopental para provocar vasoconstricción en el lado arterial y de dihidroergotamina para constreñir el lado venoso y de esta manera disminuir el volumen sanguíneo cerebral. Y si la fuerza osmótica está perdida por la que ahora es permeable para el sodio, que es el principal soluto que ejerce el movimiento del agua en el cerebro, pues ellos postulan el uso de albúmina y transfundir al paciente a valores normales, o sea, no se quedan como nos podíamos quedar con 10 de hemoglobina si es que no había otro tipo de demandas metabólicas que nos obligaran a subir. Habitualmente con 10 la oxigenación y la rheología estaba garantizada. Ellos ponen albúmina y eritrocitos. Entonces ellos, a diferencia de la fundación del trauma cerebral, que su objetivo es aumentar el flujo sanguíneo cerebral aumentando la presión de perfusión, el concepto de LUM mejora el flujo sanguíneo cerebral al disminuir el volumen intracerebral y en consecuencia la presión intracraneal. Finalmente, hay estos lineamientos estas guías, unas con evidencia clínica muy fuerte, multicéntricos, como se debe, evidencia fuerte. Pero ¿cómo lo aterrizamos? Primero hay que individualizar o sea, las guías son eso nada más, no nos dicen cómo manejamos al paciente de 48 años con edema citotóxico, al de 32, o sea, finalmente son guías nada más. Entonces hay que individualizar el tratamiento del paciente y la mejor manera de saber ¿qué terapia le vamos a dar al paciente? Pues es ver el estado hemometabólico cerebral. Hay que ver si está acoplado, si el flujo, lo que le estamos dando de nutrientes y de oxígeno con las necesidades metabólicas del cerebro. Entonces esta monitorización está obligada en pacientes con trauma, pacientes que ya sabemos que tienen edema cerebral y que van a entrar a quirófano o en la terapia, obviamente. Estoy enfocándome al ambiente de quirófano. Procedimientos quirúrgicos con gran recambio de volumen, no necesariamente neuroquirúrgicos, pacientes igual de trauma o de trasplante, o los que hacemos también anestesia general y que vemos una hemorragia obstétrica y no sabemos si después de 4 litros la paciente va a despertar pues esta monitorización nos puede orientar para el tipo de manejo y para nuestra tranquilidad también, ¿no? Que eso es secundario en el momento dado. Entonces, rápidamente, así como podemos picar hacia la aurícula, así podemos invertir la dirección de nuestro catéter y poner la punta del catéter en el bulbo de la yugular. El primer valor que podemos obtener con la gasometría
Hay tecnología, esto se puede hacer de manera continua, yo no lo tengo en mi hospital ni en los hospitales donde trabajo, entonces lo que sí podemos hacer es en puntos críticos tomar una basal antes de abrir la dura madre o cuando estamos reponiendo con una pérdida grande de volumen o cuando se ha hecho una medida terapéutica o ha cambiado la situación del paciente, pues seguir monitorizando. Entonces podemos obtener la saturación venosa del bulbo de la yugular y a partir de ella podemos hacer más cálculos. Que la dinámica del quirófano, si estamos con otro compañero adscrito, con 3 residentes, pues podemos estar haciendo los cálculos de los índices de aeróbico, el anaeróbico, y pues podemos dar una terapia a la medida del paciente. Pero con esta sola saturación es una buena guía clínica para hacer un traje a la medida dependiendo de la situación clínica del paciente. La técnica es fácil. Si ponemos catéteres centrales, la verdad es que está más fácil agarrar aquí la vena yugular cuando buscamos el bulbo. Igual el triángulo de Sedilot, dirigida a la mastoides. Yo tengo la costumbre de ubicarlo con una agujita negra para no picarla con el hielco que es de mayor calibre. Ya pasamos el catéter, le damos el tratamiento. Obviamente no vamos a infundir nada por ahí, hay que mantenerla permeable y de manera intermitente estar tomando la muestra. Estos pacientes críticos ya tenemos la línea arterial, entonces podemos estar haciendo la diferencia arteriovenosa que enriquece la monitorización, además de la saturación del bulbo de la yugular. No voy a explicar todo esto, pero ya que tenemos la saturación venosa del bulbo de la yugular, les digo, podemos hacer todos los cálculos hemometabólicos del paciente, que en quirófano, con que tengamos la saturación y la diferencia arteriovenosa, yo creo que es suficiente. En casos de recambios grandes de volumen, estos índices, el índice aerobio o anaerobio, serían de utilidad. Esto es un tema que podríamos extendernos, pero los valores normales, la saturación venosa, eso es lo que les digo de un traje a la medida, podemos aquí comentar. Una saturación mayor de 70, bueno, el valor normal es de 55 a 70% la saturación del bulbo de la yugular. Si es mayor, pueden ser situaciones muy diferentes, un estado de perfusión excelente, de lujo, puede ser hiperflujo ante edema cerebral, ante presión intracraneal elevada, pues no es tan de lujo ya, o sea, es algo que debemos evitar. Y entonces aquí la primera medida terapéutica podría ser hacer una hiperventilación transitoria del paciente. Muy diferente si el paciente, ¿por qué podría estar alta? Pues porque no está consumiendo oxígeno. Si hay un infarto grande, enorme, también está esto elevado, obviamente no vamos a hiperventilar al paciente, estaríamos castigando las áreas de penumbra. Entonces, aquí no hiperventilaríamos, aunque tuviéramos este mismo valor. La situación clínica del paciente es la que nos está mandando el tipo de terapéutica que vamos a hacer. Si tenemos edema cerebral y estamos en el rango normal de la saturación venosa del bulbo de la yugular, aquí caben perfectamente las soluciones hipertónicas, manitol o solución salina hipertónica. Y más en el contexto del quirófano, está en quirófano es porque van a descomprimir, van a abrir, entonces podemos utilizar con toda confianza aquí este manejo. Si la presión intracraneal nos está dando datos clínicos en el monitor, o y con estos valores normales, con toda confianza podemos utilizar soluciones hipertónicas. Ese es el escenario que no nos queremos enfrentar, que tomemos la gasometría y que nosotros estemos viendo valores normales aquí de presión arterial media, de saturación, y el paciente está desaturado, ¿no? Entonces, la PIC o es muy significativa, o hay un daño muy extenso, hay un edema citotóxico, hay que utilizar barbitúricos, hay que tratar de a frenar la actividad eléctrica del encéfalo,
y aquí incrementar la presión de perfusión cerebral, incluso el uso de aminas. Esto es solo un ejemplo, podríamos jugar más con estas variables en relación si hay hipovolema. Hay todo un algoritmo muy bonito y sencillo para utilizando la saturación venosa. Ya se habló de las acuaporinas. La acuaporina 4 se expresa mucho en el tejido cerebral, están las fronteras entre el cerebro y la sangre y entre el cerebro y el líquido. Y en modelos animales de ratones que no expresan este gen y en consecuencia la proteína, se ve, y tiene lógica, que si no tienen la acuaporina, pues protegen contra intoxicación acuosa, contra isquemia cerebral, que es un edema citotóxico, y por el contrario, el edema vasogénico que tiene que drenar hacia afuera del encéfalo, pues se agrava, porque no hay estos canales de agua. ¿A qué voy? A que seguimos en el camino correcto, al parecer. Hay muchos estudios de los efectos protectores, neuroprotectores de los anestésicos, sobre todo los anestésicos endovenosos, y eso, aunque esto es un trabajo en animales, pues nos tranquiliza saber que la anestesia endovenosa que utilizamos pues tiene efectos positivos sobre el edema cerebral a niveles moleculares. Estamos llevando ya los efectos de nuestros anestésicos. Espero que sigamos descubriendo estas cosas. Bueno, los que investigan estas cosas, esto ya está llevando al nivel molecular de la protección cerebral. En ratas tratadas antes de la isquemia, tratadas con propofol, la expresión de esta acuaporina es mucho menor. Entonces el edema citotóxico es menor. Entonces vamos, yo creo que por buen camino. El manejo del edema cerebral acompañado de PIC es un continuo desde que se detecta. El paciente con presión intracraneal elevada, no necesitamos tomar la tomografía, el paciente llega a urgencias, nos llaman para valorar, ya sabemos que tiene edema cerebral y presión intracraneal elevada. El manejo se inicia desde ahí, no se interrumpe en el transfer, en el cambio de turno. Aunque existen guías clínicas para el manejo del edema cerebral, hay que individualizarlas. O sea, y individualizarlas no solo por el estado clínico del paciente, por las características del paciente, sino a nuestra institución, a nuestros recursos. Yo quisiera tener un monitor de la saturación continua, pues no lo tengo, hagamos la gasometría. Entonces, hay que adaptar a nuestros recursos y adaptarlas al paciente. ¿Y cuál es el tratamiento finalmente? La conclusión pues es restablecer los parámetros fisiológicos de oxigenación, de presión, de flujo. La osmoterapia es excelente, o sea, no hay que tener miedo a usarla, hay que usarla juiciosamente como medida extrema, no como primera elección. Yo creo, bien lo comenta la doctora Mirna, se antoja en un hongo así, luego ponerle manitol, y el cirujano, desde antes de abrir la dura, ya está insistiendo que depletemos al paciente. Una lesión que se le va a hacer una exéresis, que se va a aliviar la presión intracraneal, como que no vale la pena estropear toda la hemodinamia del paciente, nada más para que esté blandito ahí y él, pues a lo mejor se le facilite en algo la cirugía. Ya lo comentaba, individualizada. Este monitor, este catéter, yo creo que lo debemos de usar más de lo que lo usamos. Da pautas muy inmediatas y muy orientadoras para evaluar lo que estamos haciendo o para instalar medidas de reanimación cerebral. Y sería todo. Gracias por su atención.